Juvenal Baraco es un reconocido arquitecto peruano. Se graduó como ingeniero civil y arquitecto en 1966 en la Universidad Nacional de Ingeniería, más conocida como UNI, en Lima, Perú. Desde 1971 es profesor principal de diseño en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Ricardo Palma. Actualmente está encargado del plan de posgrado de diseño y teoría de dicha universidad. Ha sido profesor de pregrado y posgrado a nivel internacional. En 1988, el arquitecto Pedro Belaunde publicó un libro sobre su obra llamado Juvenal Baraco, un universo en casa. Baraco ha publicado en revistas a nivel nacional e internacional. La obra de Baraco abarca una amplia variedad de proyectos, tales como vivienda unifamiliar, complejos de vivienda, proyectos urbanísticos, edificios de oficina, entre otros. Sus obras han ganado distintos reconocimientos tanto en concursos arquitectónicos nacionales y privados, como también en bienales nacionales y extranjeras. A continuación podremos escuchar la opinión del arquitecto en relación a 6 conceptos: docencia, identidad, historia y teoría, crítica, lugar y por último, pensamiento. Arquitecto Baraco, el tema que vamos a tratar, y a mí me corresponde, es la docencia. Vamos a conversar acerca de esto. La primera pregunta es, después de tantos años en la enseñanza y aprendizaje, ¿qué es lo que le inspira la pasión en la enseñanza y aprendizaje de la arquitectura? En el taller específicamente. ¿Podríamos afirmar que usted es un apasionado en la enseñanza y aprendizaje del taller de arquitectura? ¿Cuál es la satisfacción? La verdad es que eso no lo sé. Yo simplemente soy yo soy un apasionado por la arquitectura. Y en todo caso creo que la enseñanza consiste en comunicar esa pasión. O sea, no es que a uno le apasione comunicarla. Uno la tiene o no la tiene. La arquitectura no es un problema de conocimiento, sino hay una conexión emotiva que a su vez motiva al estudiante a hacer arquitectura o a considerar que la arquitectura es algo que lo puede construir a él como persona. Entonces, ese, por ejemplo, es una de las razones por las cuales hay buenos estudiantes. En este país todavía nuestra sociedad considera que a través de la arquitectura las personas pueden conseguir cosas personales, construirse como personas. En realidad la arquitectura no se enseña. Lo máximo que puede hacer un profesor es enseñar a pensar como arquitecto. O sea, con ese proceso en el cual un arquitecto, al escuchar una solicitud arquitectónica, digamos, empieza a imaginar cosas que son respuestas a esa solicitud, que puede ser de cualquier tipo, ¿no? Puede ser perceptual, puede ser ideológica, puede ser personal, puede ser, en fin, ¿no? Y cómo hace para mezclar sus ideas con la atmósfera que genera esa pregunta o esa solicitud. Y creo que con eso estoy respondiendo a la segunda, quizás a las 3, ¿no? Sí, la tercera sobre todo, cómo hacer aprender arquitectura a los estudiantes, ¿no? Yo he llegado después de muchos años a llegar a la conclusión que el alumno no aprende de lo que uno le dice, sino aprende de lo que él percibe, de lo que uno le dice. O sea, es la misma comunicación que tiene un poco el bebé con su madre. Su madre lo mira y le sonríe. Él no sabe qué cosa es eso. Simplemente se siente bien y hace el mismo gesto. Y de ahí empieza la sensación de bienestar, ¿no? Y su comunicación con los gestos. En arquitectura pasa algo parecido. Yo tengo profesores que son muy parcos en los gestos y sin embargo tienen esa comunicación, porque no es que
profesor lea en el alumno, es el alumno el que lee en el profesor. Y por eso hay tipos que por más que quieran no logran ser buenos profesores, porque por alguna razón no se conectan. Ahora, mucho de eso tiene que ver con la capacidad de inferir que tiene el profesor sobre lo que ha visto, porque muchas veces llega al tablero o a la mesa de crítica un chico que no sabe qué ha hecho, pero tiene unos garabatos, y el profesor mira los garabatos, tampoco sabe qué cosa es, y a través de lo que la ansiedad del estudiante entiende que algo quiere, y entonces le propone una o dos o tres soluciones, y cuando el tipo se le prende el foquito es que encontró la conexión, ¿no?, entre una cosa y la otra, y ya se va tranquilo, porque ha encontrado algo que él no sabía qué era, que el profesor tenía y que entendió a través de los garabatos. Es como una comunicación en la indeterminación, ¿no? Y básicamente se va satisfecho, ¿no? Claro, ahora, si no se va satisfecho, se va tranquilo por lo menos. Claro, tranquilo. ¿No? O listo para hacer otra cosa. Exactamente, ¿no? Para el paso siguiente. Exacto. Y en el caso del maestro, ¿cuál sería la satisfacción? ¿Cómo la podríamos describir? O sea... Eso es un poco más complicado porque el maestro en realidad, lo más interesante de la enseñanza, digamos, de lo que percibe el maestro en un estudiante es ver cómo desde un adolescente torpe se convierte en un adulto sensato, creativo y capaz de enfrentar cosas que jamás imaginó. Yo creo que ahí está la clave. O sea, el alumno es la conversión, ¿no? Claro. Él no sabe, ni siquiera en aquellas profesiones que aparentemente son muy precisas, por ejemplo, la medicina, la abogacía, no sabe qué es lo que es realmente la profesión. En arquitectura es absolutamente nublada la posibilidad, se descubre el día que cruzas la facultad y te empiezan a dar cosas que tú no sabes para qué son, y de repente resulta que todas se empiezan a cruzar en algún momento y empiezas a entender de qué se trata. Entonces, ese proceso, ¿no?, de ver de alguna manera florecer a esos tipos, yo creo que esa es la mayor satisfacción que tiene un profesor. La última pregunta, digamos, ya que es un tema que es contemporáneo, ¿no? El tema de la mecanización del dibujo, ¿no? Sí. ¿Lo considera peligroso para el estudiante? Bueno, yo creo que eso depende cuándo. El dibujo es importante porque establece una relación, un contacto entre las células cerebrales y la mano. O sea, es un mismo territorio en que las ideas se convierten en formas, ¿no? Cuando se trata de la computadora, eso no se puede convertir en un toque de tecla ni en un clic de mouse. Entonces, lo primero que tiene que saber el estudiante es cómo conducir su cerebro a través de la mano. Y bueno, la mecanización del dibujo sirve para presentación, o sea, para poder trabajar con escalas que son complicadas de dibujar, o para presentaciones que no van a tener el grado de realismo que interesa para la difusión de sus ideas. Nada con el proceso proyectual. No, nada, absolutamente. No nada. Ni con el proceso ni con el proyecto, lógicamente. No. Claro. Nosotros jamás trabajamos con computadora. Al final, la última semana, digo, bueno, chicos, paguen limpio, ¿no? Y usen lo que quieran. Ya. Computadora, programa, Rhino, o Bingo, ¿cómo se llama el otro? Pero ya es solamente para expresar. Pero todo el semestre, todos los semestres trabajamos solamente. O en maqueta, directamente, o con
o con lápiz. ¿Se ha perdido la mano? ¿El estudiante trabaja a mano? Bueno, las facultades ya le hacen menos problema al tipo que no sabe dibujar, lo cual me parece un poco exagerado. Generalmente el que sabe dibujar ya tiene la conexión establecida, ¿no? O sea, la intuición a través de la mano. Y es una pena que los demás no lo tengan. Pero tampoco es un requisito. Tú puedes hacer garabatos y el caso de Ranieri es notable. Ese no dibujó en su vida, pero tiene secuaces que le hace todo. Pero él lo único que hace es romper papel y hacer garabatos y se lo entiende. Arquitecto Baraco, en los años 80 del siglo pasado hubo una desmedida preocupación por los temas acerca de la identidad en la cultura en general y en la arquitectura en particular alrededor de lo latinoamericano. ¿Usted cree que hoy en día esa inquietud sigue siendo pertinente o quizás ha sido reemplazada por otras preocupaciones? Yo creo que sigue vigente, pero ahora está un poco escaldada por la manera como se ha manejado el problema de la identidad. Nosotros estábamos en esa época tratando de salir de la modernidad rajatabla, más que de meternos en otra cosa. Era mucho más importante salir de lo conocido y buscar algo que tuviera que ver con otros asuntos. Ahora, en esa época y por mucho tiempo se conectó la idea de la ideología y la identidad. Para los argentinos, por ejemplo, la arquitectura argentina era, ellos decían, la pampa construida, ¿no? Buscando una arquitectura de ladrillo con ciertas características poco tecnológicas. En fin, y es los colombianos que tienen tan buena arquitectura también lo hacían así. El ladrillo se volvió en muchos sitios una expresión formal de la identidad. Nosotros trabajamos, y tú debes acordarte, con los problemas formales derivados de la calidad formal de Lima y su entorno. Así es. ¿No? El uso de los colores, el uso de los materiales, las proporciones, la investigación de las edificaciones, en qué momento se quebró la arquitectura tradicional y entró la modernidad, etc. Eso fue bueno, pero fue excesivamente formal. O sea, nos llevó a un tipo de propuesta en la cual la forma era demasiado, condicionaba mucho al urbanismo, y en realidad era poner la modernidad de otra manera, ¿no? O sea, proponer un tipo de arquitectura tan rígida como la moderna, en que tú no puedes cambiar algo porque deja de ser moderna, es tan tonto como tratar de hacer una arquitectura que parezca de antes y no permitir que alguien ponga un mueble de plástico porque se estropea. Claro, como las fotos de arquitectos en donde no hay gente. Exacto. Entonces, yo creo que en este momento hay otra visión del asunto, porque también tenemos claro que aquellos que construyen en este país no son los arquitectos. Y lo que producen es lo que la cultura del Perú produce, sin que ellos sepan que lo hacen, ¿no? Claro, definitivamente hay contenida, ¿no? Hay una serie de condiciones contenidas. Claro, hubieron algunas búsquedas importantes. Por ejemplo, las casas de la playa fue una manera de tratar de construir
la segunda casa o la casa de recreo con la tecnología de la invasión, cosa que era una novedad y no solamente era posmodernidad, ni siquiera era regionalismo. Regionalismo crítico de Frampton. Claro, ni siquiera era una cosa diferente en la medida de que eso era abrir una vertiente absolutamente diferente, que además fue rechazada, a pesar de que hubo la posibilidad de hacerlo varias veces. Al final la gente regresó, eliminó el color, ¿no? Apareció la condición urbana, que en esa época todavía no existía. Claro, la playa era suburbana, virgen, claro. ¿no? Y al aparecer la condición urbana, aparecieron todas las facilidades de la urbanidad. Y entonces dejó de ser la arquitectura espontánea y se convirtió en lo que es ahora, ¿no? Claro, estos condominios de casas todas blancas, pulcras. Esa es la diferencia en irte en tu Volkswagen a tu casa de playa, que es un refugio, de irte en tu 4x4 a tu casa en Santa María o en Asia, que es una continuación del urbano. Mudarse de barrio simplemente. Sí. ¿Ah? Pero de ahí aparecieron algunas cosas importantes, que son ahora parte del lenguaje arquitectónico inconsciente de aquellos que viven en la playa. El famoso sol y sombra, por ejemplo, ¿no? La destrucción de la planta formal y poder usar el exterior como interior, las circulaciones externas, por ejemplo, ¿no? La informalidad de los ambientes. O sea, aparecieron una serie de cosas en esa transformación, pero no aceptaron, por ejemplo, los materiales a la vista, no despreciaron el color, claro. Se lo pusieron blanco, pero no hubo tanto vidrio como antes. O sea, el vidrio ya no era una expresión de modernidad, sino una expresión de necesidad. O sea, se transformó, pero se transformó de una manera que la cultura limeña aceptó. Y eso es lo que hay ahora, ¿no? En una de las entrevistas que hace el arquitecto Pedro Belaúnde para tu libro Un universo en casa, mencionas la tradición hispano-mozárabe, ¿no?, que se hereda en la colonia, y que comentas que el espacio se compone a base de fragmentos sucesivos, ¿no? Sí. Y justo respecto de lo que mencionas de alternar o de vivir el interior y el exterior, ¿no?, cito textualmente, ¿no?, en esta estructura espacial el tema fundamental es el manejo de las transiciones y los ritmos espaciales que provocan los recorridos, donde el espectador tiene la sensación de penetración en lo sólido para descubrir qué es vacío. Hay un sentido ambivalente de estar dentro y afuera sucesivamente. En la modernidad, la tensión del espacio se genera por los elementos. O sea, una columna genera en su distancia con otra columna o con la escalera o con un sólido, genera la tensión del espacio. En cambio, la arquitectura ahora, por lo menos la que se intenta hacer, se basa más en lo hecho y lo deshecho. O sea, hay una continuidad. La continuidad espacial, por ejemplo, como un hecho voluntario, no existe en la modernidad. Es la arquitectura de la ruina precolombina, del desierto, ¿no? Es otro tipo es la desmaterialización del sólido. Ya no importa de qué está hecho. Ya no se trata de expresar el ladrillo como ladrillo, concreto como concreto, sino simplemente expresar lo que tú necesitas para generar el espacio, que es diferente. Entonces, digamos, la materialidad que antes era más valorada ha dejado de ser... Ahora el vacío es más importante que lo material. Y de alguna manera esta sensación de intermedia, ¿no?, entre el afuera y el adentro, entre lo opaco y lo transparente, por ejemplo, el sol y sombra, estos espacios
intermedios, Claro. estos momentos o puntos de quiebre de repente podrían representar de alguna manera algún rasgo de identidad local. Sí, claro. Incluso hay una cosa muy importante. La utilización de la luz cenital, por ejemplo, es fundamental en la arquitectura peruana, por lo menos en la arquitectura de la costa, porque la atmósfera de los espacios es difusa por la cantidad de polvo que tiene en la atmósfera. Entonces tú le pones una luz cenital y se ilumina todo el ambiente. Si tú haces eso mismo en la sierra, lo único que consigues es un hilo de sol que ilumina un pedazo de piso. Claro. Ah, no, aquí no, aquí Es tú cierto, pones una luz cenital claro. y se ilumina todo el ambiente, ¿no? Y no solamente se ilumina, sino desaparece o combate la humedad. Es así, perfecto. Bueno, muchas gracias. Por favor. Arquitecto Baraco, la historia y la teoría de la arquitectura son campos que motivan la reflexión sobre la arquitectura. Sin embargo, en este mundo moderno, aparentemente no se le presta mucha atención. ¿Cuál considera usted que es la importancia en la actividad proyectual de la historia de la arquitectura y la teoría? Generalmente la mayor parte de los proyectistas trabaja intuitivamente. Esa intuición los hace expresar la teoría y sus conocimientos de la historia que aprendieron antes, Claro. ¿no? Ahora, es un vicio entre los proyectistas, más inteligentes sobre todo, armar una historia o una teoría crítica de lo que han hecho, Ya. ¿no? Y a su conveniencia un poco. A su conveniencia, Ajá. por supuesto, para explicar lo feo que han hecho, ¿no? Y generalmente decir no. Es como el minimalismo. El minimalismo salió cuando un contratista le dijo que quite la mitad de las cosas a algún teórico o algún arquitecto inteligente y dijo no, yo no he quitado nada, yo soy minimalista. Y empezó la teoría. Los teóricos y los historiadores generalmente son personas complicadas porque vienen atrás explicando qué cosas sucedió y por qué sucedió, ¿no? Lo peligroso es cuando se vuelven policías, Ya, claro. ¿no? Y censuran a los arquitectos por no haber usado tal o cual teoría o por haber desconocido tal o cual cosa. Claro. La teoría y la crítica puede ser inmediata al proyecto, Claro. pero la historia viene más atrás Así. y requiere una visión panorámica mucho más importante, ¿no? Y una falta de prejuicios respecto a las actividades proyectuales, porque generalmente uno necesita una cierta distancia para ser un juez Claro. ecuánime, Así es. ¿no? Porque muchas veces se mezcla dentro de la teoría y la crítica muchas cosas que no tienen mucho que ver con las intenciones del proyecto, Claro. sino se critica al proyectista. Claro. Y además, se desprecia el proyecto. claro, toda obra tiene que responder a su contexto, a su momento, Exacto. ¿no? Pero la visión del contexto puede ser tronchada por los vicios o los defectos que tiene el proyectista como persona. O sea, no hay conexión entre una cosa y la otra porque la arquitectura camina sola. No es que uno la haga para tal cosa. Si el proyectista la hace para algo y está equivocado, simplemente la gente que lo usa para lo que ellos piensan que debe hacerse, Así es. ¿no? Ahí vienen las grandes frustraciones, Así es. y lo que se llama el mal uso ¿no? Pero, por ejemplo, nuestro país milenario, ¿no? Con tanta historia y con tantas etapas bien marcadas en su expresión arquitectónica, ¿no? ¿Usted considera que es importante tener en cuenta estos referentes? Claro, por supuesto que sí. O sea, este es un país que ha sido prácticamente construido salvando la distancia por arquitectos. No hay sitio en el Perú donde se aprecie el espacio en el cual uno no encuentre una ruina. Si tú dices, ese cerro es el que maneja el valle, te trepas al cerro y ahí encuentras algo.
algo, Sapus. claro, cualquier cosa. Sí. Pero alguien estuvo ahí antes que tú y apreció lo que tu juicio, ¿no? Ajá, Incluso mucho, nuestro país probablemente sería mucho mejor si usásemos algunas de las cosas que han hecho nuestros antepasados. Sí, sí, ¿no? es verdad. O sea, la concepción del territorio, por ejemplo, ¿no? La concepción española del territorio fue un desastre. Claro, modificó, ¿no? Todo Totalmente. un sistema de vida. Así es. Claro. No entendió que el territorio se manejaba de otra manera. Claro, y no desarrolló esa empatía que sí tenía el mundo prehispánico, ¿no? Claro, además desapareció el sistema, digamos, transhumante de la sociedad. Entonces cambió totalmente la percepción de la idea del hábitat, se transformó, desapareció, mejor dicho, apareció la tenencia a la tierra cuando antes no existía, apareció el comercio que antes no existía, aparecieron muchas cosas, las reducciones famosas de indios, la forma en que pagan los tributos. Sí, se transformó. Pues la transformó totalmente y eso evidentemente significó un mal uso. ¿En qué proyecto que usted ha diseñado tomó en cuenta, fue un factor importante el referente histórico para su propuesta? Bueno, en realidad yo trabajo normalmente con eso. Para mí la historia y la cultura de la ciudad y del campo viven permanentemente en lo que tiene que hacer un proyectista. Un proyectista no puede hacer cosas basadas en un sitio que no conoce. No es que yo haya hecho énfasis en uno o en otro. ¿Y usted en la ciudad de Lima considera que hay muchos proyectos nuevos que no han tenido en cuenta los antecedentes? Bueno, eso depende mucho incluso de los proyectistas. Sí. Yo creo que es un problema de formación. Y ahora hay muchos tipos de formar a un arquitecto, entre comillas, ¿no? Porque... Sí, pero digamos, yo creo que entre las cosas medias nefastas hubieron con el Grupo Espacio, fue la desaparición de la historia. Querer romper. Y era una ruptura, digamos, retórica, porque ellos no sabían qué era realmente la arquitectura moderna, nadie les había enseñado. Simplemente era un título. Claro. Es como si yo ahora te digo... Una etiqueta, ¿no? Claro, era una etiqueta. Felizmente que llegó el italiano ese que les enseñó, porque nadie sabía. Y William me enseñó con los libros italianos del planeamiento. Ah, sí. Claro. Yeah. O sea, él fue el que impuso, digamos, la metodología de la modernidad. Desgraciadamente, en ese caso la modernidad se mezcló con ideologías políticas y, digamos, eso le ha hecho un gran daño, porque además en ese tipo de situación hay pues una condena al silencio de aquellos que no son parte de esa ideología, ¿no? Así es. Y entonces han desaparecido para esa historia una serie de personajes que son importantísimos. Para la historia de la ciudad, ¿no? Claro. Y que han construido la ciudad a pesar de los otros. Así es. Y fue también una especie, se puede decir, agresiva con los que no compartían, claro, ¿no? durísima. ¿No? Sí, interesante, ¿no? Pero sí, pues cuando se estudia la historia de la arquitectura, siempre el Grupo Espacio toma un énfasis, una importancia, ¿no? Como un momento cumbre, digamos, porque hay un cambio fundamental, ¿no? Pero que no se va a reflejar directamente o inmediatamente en la arquitectura. En realidad los primeros que hicieron arquitectura moderna fue la primera promoción de, ¿cómo se llama?, de Bianco. Ya. O sea, Villarán, Miguel Rodrigo, esos sí fueron adiestrados en arquitectura moderna. Claro. Pero hasta ese momento nadie sabía cómo hacerlo. Claro, primero hay que aprender. Claro. Y luego o sea, el método tiene que aparecer. Así es. Porque el método neoclásico es totalmente distinto ¿no? Y se da al revés también, porque Velarde siguió siendo un arquitecto neoclásico, por ejemplo, y empezó a poner sus portadas y sus balcones
a pegarla simplemente, pues eran edificaciones neoclásicas. Él no cambió nunca. Así es. Es que es un proceso complicado también, claro, ¿no? es que es parte de los... uno aprende en la universidad que lo que aprende un alumno en primer año lo repite hasta que se muere. Qué importante es entonces este primer año. El primer año es fundamental. Así es. ¿No? Para empezar a hacer su propia historia. Exacto. Muy bien. Gracias, arquitecto. No, por favor. Buenas tardes. Usted ha tenido una carrera bastante dilatada y sobre todo tuvo un reconocimiento precoz con un libro bastante interesante que se publicó, si mal no recuerdo, a inicios de los 80. Además, el libro se llama El universo en casa, si no me equivoco, y daba muestra de una originalidad poco usual en el medio. Fue bastante reconocido, ayudó a consolidar la carrera que usted ha seguido desarrollando a lo largo del tiempo. Y en ese sentido aparece el tema de la crítica. ¿Cómo ha sido o cómo ha encajado cuando se ha producido la crítica en su trabajo? Depende de la crítica en realidad, que ha ido desde elogios hasta alguien que ha dicho que soy algo así como un sinvergüenza de haberme apropiado de la técnica, de haber profanado casi la técnica de invasión y haberla convertido en vivienda para ricos. Yo creo que en un país como este, la gente está en libertad de decir lo que le da la gana y algunas cosas tienen razón y otras no. Y con respecto a la crítica en el país y a la crítica afuera, de arquitectura, me refiero a la crítica profesional, a la crítica que no se hace con gratuidad, sino a la crítica que generalmente la hace una persona que se toma el tiempo de revisar una obra, recorrerla, redactar un artículo sobre el trabajo. ¿Cómo ha visto la evolución, si es que ha existido en todo caso una crítica seria en el Perú, y si tiene algún referente de crítica internacional que le haya parecido valioso? La crítica en el Perú es mayormente literaria y bastante dogmática. Y esto es normal en América Latina. O sea, cuando un crítico hace un libro sobre un arquitecto, por ejemplo, o sobre unos arquitectos, no hace el libro del arquitecto, sino de él, crítico, ¿no? Que emite y sanciona a los culpables o alaba a los que él considera sus amigos. Y esto es normal y muy criticado además por los arquitectos en toda América Latina, y tenemos muchos casos de esos. No, en otros países la cosa es más seria. O sea, hay gente que efectivamente, por ejemplo, Curtis sobre Corbusier o sobre Álvar Aalto, sobre una serie de grandes personajes de la arquitectura mucho más seria, ¿no? Incluso tenemos el problema ahora, bueno, ya lo tenemos hace un tiempo, que en realidad la crítica arquitectónica, el pensamiento de la crítica arquitectónica se modifica cada 10 años. Entonces, cada 10 años hay ciertas proposiciones a través de ciertos personajes y los críticos tienen que estar preparados para saber por dónde viene la cosa, ¿no? Porque probablemente la arquitectura como es ahora está en vía de desaparición. Lo que no pudo la química con el motor de combustión para vencer a la física de la arquitectura, ahora la robótica y la electrónica probablemente para la comprensión del espacio construido la hace papilla. Claro. Porque ya ahora tú puedes simplemente con pantallas hacer lo que te da la gana sin moverte, ¿no? O sea, casi hacer una arquitectura cine, ¿no? Exacto. O sea, mezclar las dos. Y entonces ahora hay crítica vinculando el sistema nervioso con las proyecciones. O sea, estamos en un nivel casi orgánico, Así es, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Porque todos los que han dicho la arquitectura es una máquina, la arquitectura es un organismo, esos eran inventos emotivos, pero no eran realidades. no estaba visible en aquel momento. Uno de los más claros es
la segunda racionalidad, ¿no? Donde recién ahora se pudo hacer, hace digamos 10 años o 20, se pudo hacer, construir las máquinas de vivir. Claro. Sin embargo, 60 o 70 años antes, Le Corbusier había hecho orgullosamente que la casa era una máquina para vivir y era una construcción cualquiera de cemento y Era un dispositivo y estático. ladrillo, que no, de máquina solamente tenía la apariencia, y esto Claro. requería mucha imaginación, o la cosa orgánica de Fernand Wright. Y en ese sentido, porque usted también es uno de los grandes educadores de la arquitectura en este país, ¿qué pasa cuando hemos llegado a un momento que sucede esta cita de Warhol, que todos vamos a tener nuestros 15 minutos de fama? Sí. Que es lo que está ocurriendo actualmente. Sí, sí. Casi cualquier arquitecto joven hoy en día es publicado inmediatamente en una página web, y básicamente los alumnos en las universidades que antes atendían lo que pasaba en el mundo a través de libros y revistas, que a veces eran de difícil acceso, ahora simplemente están muy cargados de imágenes, y en ese sentido la crítica, o en todo caso la reflexión arquitectónica desde su perspectiva, ¿qué rol está cumpliendo? O como decía hace un rato, es un rol que ya está en vías de extinción. Sí, en vía de extinción, porque se están replanteando los medios, las razones por las cuales la gente se comunica, ¿no? Es como pasar de una plaza vacía a una discoteca con 3 tocadiscos gritando a todos. Entonces, el problema es que ahora la gente, para comunicarse, tiene que gritar, ¿no? Ya no susurra. Entonces desaparece la sutileza, aparece el gran efecto, que dura pues los 15 minutos, ¿no? Claro. Uno de los grandes problemas que tiene la enseñanza de la arquitectura es ese. Cómo enseñar arquitectura a algún chico o a un estudiante que dentro de 5 años va a tener que hacer otra cosa. Entonces, la enseñanza justamente consiste en enseñar al chico que debe estar preparado para el cambio todo el tiempo. No que aprendió. En realidad tiene que aprender a aprender. ¿No? Y eso solamente se maneja a través de la idea del pensamiento. Hay mucha gente que solo tiene una idea en toda su vida y la maneja y la resuelve y la saca, pero en este caso la va a tener que sacar de distintas maneras, en distintas situaciones, pero no generadas por él, sino por el sistema. Claro. Entonces, para eso tiene que aprender a aprender. Claro. Yo estoy seguro que muchos de los alumnos serían otra cosa si es que hubiesen tenido los problemas que yo tuve en el año 80, por ejemplo, para hacer un edificio, ¿no? 6 meses de trabajo con 8 personas. Y yo me acuerdo que cuando hicimos un edificio así, uno de los chicos que estaba trabajando venía de Italia y contaba que él había trabajado 6 meses también, pero era él solo, ¿no? Más el arquitecto, y que los contratistas le traían todo, le daban las especificaciones y todo, y eran 2. Nosotros habíamos trabajado como unas bestias, 6 meses, y habíamos sido 8 personas y habíamos acabado muertos, ¿no? Claro. Ahora uno hace un edificio en 3 semanas, ¿no? Con un asistente como mucho. Exacto, y 2 computadoras. Exacto. Pronto toda esa manera de hacer va a cambiar, Exacto. Exacto. y para eso tienes que saber pensar. Exacto. Tienes que tener las ideas claras y poder trabajar. Perfecto. Le agradezco las... No, por favor. Bueno, arquitecto, después de tiempo podemos conversar algunos temas sobre la arquitectura. Yo le quiero preguntar, es sobre el tema del espacio, pero en relación al lugar. ¿Existe antes en la arquitectura el lugar o la arquitectura hace el lugar? Nosotros hacemos en nivel 3 un ejercicio que consiste en ir a un resto arqueológico, hacer el levantamiento del centro del sitio, pero además no solamente de la huaca o del resto arqueológico, sino de todo el entorno. Y lo que pedimos a los alumnos
es que una vez que tengan aerofotografía, en fin, y fotos de todo y que hayan revisado bien el sitio, es que definan en la topografía los espacios abiertos, los espacios cerrados, los espacios de transición, los canales de comunicación, etc. Una vez que los tienen identificados, les pedimos que lo metan todo en un cubo de 9 por 9. Ya, muy bien. ¿Ya? Recuerdo ese ejercicio, creo yo. Claro que sí. Pero ahora, antes lo hacíamos simplemente jugando, o hacíamos los famosos espacios interiores celebrados, no sé, ¿te acuerdas? No, ahora es el territorio el que entra en la arquitectura. O sea, lo usamos como un método para explicarle al alumno qué cosa es en arquitectura, espacio abierto, espacio cerrado, transición, límite, o sea, todas las características que están en el lugar. El lugar es el sitio donde empieza la arquitectura. La permanencia del objeto arquitectónico no depende del objeto, depende del lugar. En la medida que es capaz de capturar de alguna manera las tensiones del espacio que hay alrededor de él. Correcto, vincular. Claro, eso es lo que le da la permanencia. La permanencia. Ahora, las tensiones pueden ser topográficas como pueden ser arquitectónicas también, ¿no? De hecho, por ejemplo, el caso de las iglesias coloniales sobreviven justamente por el entorno, porque en un entorno chato Claro, esa jerarquía. aparece, Claro. ¿no?, la idea de la religión como el superedificio. Y como eje, Claro, como remate. el espacio sagrado. El espacio sagrado. Y celebrado de primero un espacio urbano y después el resto, que es el tejido. Llevándolo un poco ya al tema, digamos, de la producción de los arquitectos, pensando un poco en lo que tenemos ahora y hacia dónde vamos, el tema del lugar, el espíritu del lugar, digamos que es un tema que se pierde un poco en otros valores, en otra visión, ¿no?, contemporánea. Sí, bueno, ¿Qué es lo que debe pasar? ¿Hacia dónde vamos? la comunicación es, mejor dicho, la conexión es la escala. La conexión de la escala. La escala. O sea, la manera en que tú conectas la escala del lugar con la escala de tu edificio. Yo creo que eso es fundamental. O sea, Es una tensión importante. Eso. exacto, es la tensión que ata al edificio a su sitio, ¿no? Que encuentra, porque sobre un terreno vacío hay tantos proyectos como mentes de los arquitectos que pasan por ahí. Claro. Escoger el mejor o el más consistente es hacer algo que los demás ya no necesiten imaginar qué cosa es. Ya está dado ahí. Ya estaba. Encontrarlo, es verlo. Esa es la permanencia, ¿no? Y esa es la escala. Correcto. Y en este contexto, en lo que es, digamos, ya la conexión, una vez que tenemos esa conexión con el lugar, la arquitectura hace ese vínculo, digamos, ¿esto tiene espacio en nuestro tiempo? Claro. ¿Sí? Nosotros, arquitectos peruanos, tenemos otro sentido de la escala, por ejemplo, que los argentinos. O sea, en Europa las cosas están hechas para que el observador se sienta más grande que el objeto. Ya. Acá no. Y la diferencia puede ser dos portadas, ¿eh? Una portada argentina. Anda, mira el edificio de la Embajada Argentina. En un edificio grande no tienes un balcón, tienes como 8. Ese edificio es parecido, digamos, en tamaño, podría parecer uno de los edificios de la Plaza de Armas. Y a la Plaza de Armas le pusieron un balcón. Un balcón. Esa diferencia es la diferencia entre un arquitecto argentino educado con la Academia Europea y un arquitecto peruano que decidió que la Plaza de Armas debería ser colonial. Y tienes al frente Ya. La referencia. la referencia que es el Palacio Arzobispal, que tiene en verdadera magnitud los balcones frente a los tremendos balconzazos fuera de escala. Que están fuera de escala.
le dan otro valor, ¿no? Al Claro. edificio y otro... Y no es que ninguno otro esté lenguaje. bueno o esté malo, Ujú. sino la diferencia es la manera como el arquitecto vio, La lectura. cómo leyó el espacio. Entonces podemos decir que el espacio y relación al lugar no debe perder esa conexión, no No se debe puede. perder nunca esa conexión. Entonces quizás en este momento lo que tenemos es una gran ausencia de eso, ¿no? Tenemos muchos Mira. edificios fuera de escala. Yo estuve hace unos años en Delfos. ¿Ya? Delfos es este sitio griego que, Sí, claro. ¿no? Sí, Donde hay un está muro también ahí. de más o menos unos 100 metros de piedra armado como a la incaica, digamos. Mira, y era nada en comparación a cualquiera de los muros del Cusco. Un Sacsayhuamán. Los Sacsayhuamán era demasiado. Estoy hablando de los... O sea, todavía un poco uno más chico, Sí, con uno más chico. Ya. O el de los pasajes que dan a la Plaza de Armas. Interesante. Rosas Patas, creo que se llama, ¿no? Claro, hay varias callecitas, ¿no? Que tienen Rosas Patas. Ya. tienen- Es una noción de escala. Ujú. Entonces, en ese chiquito tú pones tu templo griego. Estas- No hay problema. Claro. Pero si te vas a hacer un templo griego en Baalbek, por ejemplo, que es en Siria, Ya. cada columna tiene 25 metros de alto. Súper grande. Es otra escala. Es otra escala. La visión del tipo que hizo eso es diferente. Y, Porque tiene- y los sí es dos otra quieren- conexión también, en todo caso. Es otra conexión. O la con el lugar. diferencia entre la cosa egipcia y la cosa griega. Conforme va hacia el norte, se va achicando. Conforme va al sur se va poniendo más monumental. Exacto. Bueno, Buenal, le agradezco muchísimo la extraordinaria lección que siempre hemos recibido de usted, ¿no? Y que seguimos aprendiendo después de tanto tiempo y le estamos muy agradecidos. Muchas gracias. Arquitecto Baraco, muchas gracias por recibirnos. Esta es la última pregunta. Hemos disfrutado mucho las entrevistas que le han hecho los demás y estamos encantados de que estas respuestas después se difundan, que sean entendidas. En general, todos tenemos más o menos el mismo perfil de ser arquitectos y profesores, así que la Sí. idea es que esto lo lean los estudiantes. La última pregunta tiene que ver con el asunto de la contemporaneidad, pero para entrar un poco al tema de la contemporaneidad, quería llevarlo a ver por 2 o 3 etapas. Una era primero el cambio de paradigma que hubo en la época en la que estudiaron su generación, que es la generación del 60, del fin del 50 y del 60, que empezó con el tema del modernismo, que fue una lucha, una conquista, evidentemente, de los estudiantes de la UNI, por entrar a esta nueva manera, a este nuevo enfoque de la arquitectura. El modernismo, pues, es un paradigma que es claro, fue una época fácil. ¿Qué tan fácil fue hacer arquitectura moderna al comienzo? Esta horizontalidad, el cristal, ser Le Corbusier, ser Wright, ser Mies. Los peruanos llegamos muy tarde a la modernidad. Nosotros hemos llegado a fines de los 40, comienzos de los 50. Sin embargo, en Brasil, Argentina, esos empezaron en los 20. Nosotros tuvimos un proceso donde quien armó la modernidad fue la arquitectura neocolonial. La arquitectura neocolonial fue una especie de capa protectora a los cambios de la arquitectura moderna que se hicieron dentro. O sea, se hizo el mueble empotrado, el closet, la cocina que conocemos todos, se cambió la carpintería por fierro, se armó el hall, el estar íntimo, o sea, todas las características que durante los siguientes 40 o 50 años cambiaron la vivienda o la modernizaron, Sí, en eso con realidad la se capa. inventaron antes y las referencias eran pues House and Garden Ok. o las revistas
casas y jardines argentinas. Claro, porque mucha gente cree que el neocolonial es algo exclusivamente una evolución de la hacienda peruana. No tiene nada que ver, es simplemente una especie de cúpula dentro del cual se hicieron un montón de experimentos y que finalmente en el año 48, cuando dijeron, bueno, el Grupo Espacio es bueno, alguien hizo así y simplemente cayeron los techos, las cornisas y todo, y quedó la casa de Miró Quesada, Claro. que ya estaba hecha. Estaba detrás de todo, Claro. de todo ese pastiche. Incluso también la casa de Miró Quesada es pastiche, porque la parte de abajo es una variación de la casa Tugenda de Vivan de Roe, ¿no? Y la parte de arriba es una versión actualizada de un balcón de Lucio Costa. Claro, pero los estudiantes de esa época sabían qué hacer, o sea, tenían No sabían. un discurso. Tenían un discurso, pero no sabían qué hacer. Felizmente llegó Bianco. Okay. Bianco es el que sabía. Ah, sí te he escuchado eso antes, ¿verdad? Bianco es el que sabía y fue el que enseñó a hacer arquitectura moderna a la primera generación de arquitectos modernos, que no es ni Córdoba, ni William, ni Agurto, ni la gente de la corporación. Es Villarán, ¿cómo se llama? Damert. No, Damert sí trajo lo suyo. Claro, no, pero Damert era un marciano. Tan marciano era que llegó con todas sus ideas del Bauhaus y terminó haciendo arquitectura neocolonial. Ah. Claro, porque el público no la quería. Incluso hizo la casa de los Rizopatrón, que sirvió para el lío de los japoneses. La hizo Damert. ¿No? Y una serie de casas, a pesar de que hizo el barrio obrero, ¿no? Ahí sí lo dejaron y le hizo voladitos. Claro. Pero a la hora de entrar en la burguesía limeña no lo dejaron entrar. Pero después hubo un tiempo que seguramente debe haber habido un cambio generacional donde se pidió ya que exista una cierta tendencia hacia la modernidad y además el Estado mismo, ¿no? El Estado mismo era el que generalmente estaba pidiendo Esa un poco fue arquitectura de vanguardia. En realidad el primer moderno fue Belaunde, del cual yo he requintado mucho. No es que nunca ha sido de mi predicción, pero hay un libro que lo ha hecho un chico en una tesis en el Brasil, que está sin prejuicios. Y las declaraciones de Belaunde son las primeras declaraciones sinceras sobre las ideas de la modernidad en el Perú, mucho más avanzadas que nuestros amigos. Ok. Cuando llega la ruptura del movimiento moderno, hay una crítica, bueno, hay un momento estable que es seguramente los 70s. Los 60 es una época de diseño que es muy claramente distinguible entre una arquitectura del 60 y una del 70. Pero cuando llega a los 80s hay un primer cambio, un segundo cambio de paradigma, ¿no? Belaunde en realidad primero declara la teoría, la mejor teoría la declara él, pero después destroza el sistema porque se lleva de políticos a todos sus amigos. Claro, y los quema. Los quema. Eso es lo que permite que entren los otros. Porque si no se hubiesen ido los otros, esos no entran jamás. Hubiesen sido siendo ayudantes. Claro. Y ese es el momento en que se van a la corporación, se refugian todos en la corporación de la vivienda para hacer vivienda. Esa generación tuya es una generación huérfana, privilegiada, ¿no? Pero tuvieron un montón de trabajo, hicieron una buena cantidad de proyectos. No es cierto. Para Lima, ¿no? Hasta nosotros hemos trabajado hasta el 68 del momento del golpe militar. Ahí se acabó el trabajo. Claro, entras a la década del 70, hay un vacío enorme. Y de pronto arranca el 80. Y el 80 hay un cambio de paradigma. Bueno, es que sí había dado tiempo para pensar ciertas cosas. Una pregunta que yo no sé por qué nunca te he hecho es sobre el tema de la posmodernidad, que para mí esa década del 80, que es la década en que estoy enseñando contigo en el taller, ha sido una década tan divertida, tan productiva, tan llena de cosas. Pero nunca te pregunté si tú consideraste posmoderno, o sea, nunca mencionaste esa palabra. Yo nunca lo he usado. ¿Pero eras posmoderno? No sé.
Eso que lo digan los críticos. Pues es una buena respuesta. ¿Eh? Es una buena respuesta. O sea, para decir yo soy tal cosa o soy tal otra cosa, Claro. tú necesitas una distancia. Exactamente. estoy de En acuerdo. realidad, y tú eres testigo, nosotros nos metimos a averiguar cosas que nadie había averiguado. Fue toda una época nada de más. investigación que nos tocó Bueno, pero- descubrir, ¿no? claro. Hemos descubierto cosas que después estaban en otros lados también. Hemos ¿no? transformado, hemos convertido no sé cuántos centros históricos. Todo el trabajo de investigación del taller Claro. llevó a eso. Pero ahí fue importante tu no sé, me acuerdo cómo le llamabas esto, a pasantía. Tuviste dos, una en Pensilvania y otra No, en Berlín. eso fue ¿no? después. Fue después del 90, después Sí. del 80. Claro. Bueno, y nos queda un último minutito para hablar del tema real de esta pregunta, que es la arquitectura de hoy. O sea, si es que ya se rompió el posmodernismo, ya se rompió, que rompió a su vez a la modernidad, ¿en qué estamos ahora? ¿Qué cosa Bueno, es ves? difícil saberlo ¿Cuál porque es este uno no paradigma? tiene la distancia. Yo estoy de Pero acuerdo. es evidente Pero podríamos que especular. tu generación, ahora sí, es la que tiene, la que manda. Y no lo sabremos hasta unos cuantos años, sabremos si lo hicieron bien o si funcionó la formación que le dimos o no. ¿Qué nombre tendrá esta época? No tengo la menor idea. Ya se lo pondrán, no te preocupes. Es arquitectura del Ah, milenio. es Pero arquitectura de- nuestros arquitectos ahora, hay muchísimos que tienen posgrados extranjeros, Sí. hay chicos enseñando en Harvard, en Yale, en otros lados también, y todos esos finalmente producen arquitecturas. Pero tú ves esta arquitectura como una arquitectura que está yendo por buen camino. Hay mucha gente que le gusta criticar y siempre dice que en mi época fue mejor. Por eso empezamos hablando de tu generación. Yo no sé si es que tú puedes transmitir que desde el punto de vista de tu primera generación, de tu primera Mira, es paradigma, difícil saber. ¿ves mal este paradigma? ¿O El cómo lo- último que se da cuenta que existe el agua es el pez. Sí, pues. Cuando tú estás metido dentro, no puedes decir... Es como si yo empezase a lamentarme que no fui a Woodstock. ¿No? Sí. ¿Quién diablos sabría que había Woodstock? ¿Ah? Es imposible saberlo. Para la crítica tú necesitas una cierta distancia. Para nosotros, como generación, de mi caso fue importante reconocernos como grupo. Que somos más o menos unos 50 tipos que se empezaron a juntar en Latinoamérica Claro, conversando cosas. claro. Cosa que no sucedía desde los años 30. En los años 30 sí. O sea, Velarde fue representante en el Perú del movimiento de Le Corbusier. Ujú. Y ese era un grupo. Claro, ese grupo latinoamericano hay que de repente ponerlo un poco en Ese grupo En vitrina, que en no evidencia. era del grupo de los buenos. Pues. claro, Entonces nadie los ha querido. ese grupo indie, ¿no? Un grupo Exacto. independiente. Eso fueron. Ahora pasa lo mismo, solo que ahora la diferencia es que los buenos somos nosotros. Esa es la gran diferencia. O sea, en 40 años hemos producido algunas de las cosas que alguna vez conversamos, ¿no? Sí. Que sean pues 40, 50 tipos, suficiente. Así tiene que ser. ¿No? Bueno, maestro, muchas gracias. Por favor. Se ha cumplido este ciclo, ha sido muy entretenido. Espero que no hemos importunado mucho su tiempo. No, Y ya este, estaba pensado. Estaba pensado. Y agradecemos mucho la entrevista que nos has entregado a todos. Con mucho Déjame gusto. echarle la mano en nombre de todos mis compañeros. Gracias.